Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos. Muchísimas gracias por venir a esta mesa redonda que llevamos esperando tantas semanas y que tantas ganas tenemos de llevar a cabo. Os agradecemos la presencia porque sabemos que en la FreakCon a todas horas hay 200.000 cosas que hacer y todas son interesantísimas, por lo que nos agrada muchísimo y nos hace muy felices veros aquí en una charla en la que vamos a estar hablando de mujeres, de feminismo y del mundo editorial. Yo voy a actuar como moderador y aquí las personas que van a hablar y que nos van a contar cosas interesantes son estas compañeras y hemos organizado hacer algunas preguntas, hablar de algunos temas y después dejaremos unos minutitos por si queréis hacer alguna pregunta o algo así. Antes de empezar a charlar entre nosotros, quiero presentaros a las personas que me acompañan. Es una mesa maravillosa, con la que yo estoy contentísimo. Y tenemos, empezando por aquella esquina, a las editoras de Amor de Madre, Inmaculada y Victoria. Un aplauso para ellas, por favor. Gracias. Amor de Madre es una joven editorial que ha venido al mercado a publicar libros que tratan sobre feminismo y sobre el mundo de las personas LGBT. Ellas vienen a cubrir un hueco que existía en el mercado editorial de nuestro país y la verdad es que están haciendo una labor importantísima. Pasamos después a Cristina Domenech, Firecracker, para todos conocida en Internet. Un aplauso para ella, por favor. Sí. Cristina es profesora e investigadora de Historia de la Literatura en la Universidad de Málaga. Es una cibercelebridad y también se la conoce como detective de bolleras. Así que ese es uno de sus rasgos más importantes. Cristina está ahora envuelta en un montón de proyectos relacionados con las mujeres, con la literatura y con la historia de la literatura, que después nos va a ir desgranando. Y por último tenemos a Iria y Selene, escritoras. Un aplauso para ellas, por favor. Queremos saber cuántas fans de Iria y Selene hay en la sala ahora mismo. Manos arriba, por favor, manos arriba. Vale, lo que intuíamos, sí. Iria y Selene son dos autoras jovencísimas que escriben literatura juvenil, que escriben fantasía y que acaban de publicar su 10º libro, que se dice pronto. El orgullo del dragón, que además tenemos la suerte en FreakCon de que se va a presentar mañana aquí a las 12, si no me equivoco, ¿verdad? Pues ya que están hechas las presentaciones, yo creo que lo primero que nos gustaría saber un poco aquí en general es que nos contéis qué es lo que os ha llevado a vosotras a introduciros en el mundo de la literatura y en el mundo de la edición, en el mundo de la investigación o en el mundo de la escritura, siendo mujeres y dedicándoos al sector editorial. ¿Qué es lo que os ha llevado a vosotras a dedicaros a esto? ¿Empezamos por el sector editorial? Empezamos por las editoras. Hola, ¿se oye? ¿Es por el otro lado? Hola. Sí, ahora. Es como el idiotizador esto, ¿no? Cuando te oye y... Bueno, centrémonos. Bueno, ¿empiezo hablando yo? Venga. Pues nosotras nos llevó un poquito al mundo de... Bueno, nosotras, como nuestro proceso como editora tiene fases. Entonces, la primera fase la inició aquí Inmaculada, la madre de la relación, que empezó una editorial, Pez Sapo, y bueno, luego, mientras tanto, pues yo estuve haciéndome adulta y cuando ya maduré, pues decidimos juntar nuestra fuerza y crear Amor de Madre, porque necesitábamos dar respuesta a una necesidad que era personal y era humanitaria, que era encontrar representación, visibilización feminista y LGBT en la literatura. Y la herramienta que nosotras teníamos en ese momento era la editorial y decidimos usarla para ello. Para ello, efectivamente. Yo cuando tenía 50 años decidí poner en marcha un proyecto editorial, como comenta Victoria. Entonces inicié Pez Sapo, es con el sello editorial con el que me tiré al barro del mundo editorial, en el que sabía que
bueno, que me gustaba muchísimo leer, creo que sabía muchísimo de libros, pero desde luego no tenía ni idea de la estructura de negocio, de la estructura del proyecto empresarial que estaba llevando a cabo. Pez Sapo han sido 4 años de trabajo bastante arduos, bastante complejos, muy generadores de alegrías y muy generadores de tristeza, de todo. Pero bueno, ha sido sobre todo un proceso de aprendizaje. El caso es que cuando Victoria terminó la carrera y yo estaba francamente achicharrada con la editorial, Bronceada. estaba muy bronceada con la editorial, ella dijo, oye, a mí me apetece incorporarme y quiero formar parte del proyecto. Para mí la verdad es que fue la solución porque estaba tan bronceada que estaba pensando dejarlo. Le mandé mi currículum a mi madre, en plan, hola. Exactamente, señora Inmaculada. Y yo dije, ¿quién debe ser esta? No, yo le dije, pues nada, tienes que entrar de becaria y sin cobrar un duro, perdona, esto así. Bueno, el caso es que a partir de ese momento, yo con Pez Sapo me pasaba que publicaba lo que me gustaba. No tenía una línea editorial, no tenía... Bueno, el catálogo era de lo más diverso, con lo cual no nos localizaba el lector y no nos localizaba el librero, no nos ubicaba. El caso es que cuando yo hablaba con gente y le decía, ¿qué hago?, me decía, tienes que segmentar el cliente. Y yo eso me resultaba muy difícil porque decía, bueno, segmentar el cliente, lector / lectora, ese es mi cliente. No, eso no es suficiente porque eso es demasiado amplio. El caso es que cuando Victoria se incorporó planteó 2 cosas. Una, nosotras como nosotras mismas tenemos que estar dentro del pensamiento de la editorial, o sea, nuestra esencia como mujeres tiene que formar parte del proyecto porque así vamos a disfrutarlo mucho más y va a ser mucho más fácil. Y ahí dijimos, vale, ¿y qué hacemos partiendo de esa premisa? Pues la premisa fue decir, oye, pensamos que la literatura es un arma, pensamos que la literatura es un arma que puede dar mucho argumento a las personas, a nosotras nos lo había dado en un momento de nuestra vida, con lo cual nos vamos a centrar en la literatura feminista y LGBT en la que nosotros, y eso ahora lo explicará Victoria, entramos desde una perspectiva de diversidad, de no dar por hecho nada y de que los colectivos no son colectivos, en el fondo son personas, en el fondo y en la forma y en el principio y en el final. Todos somos personas que somos diferentes y la idea que nosotras tenemos con Amor de Madre es precisamente evidenciar esa diversidad. ¿Creéis entonces que había un hueco en el mercado para una editorial así, verdad? La verdad es que nosotras nos pasaba que nos ha pasado una cosa bastante curiosa, que no ha pasado mucho, no nos había pasado antes, que es que cuando decidimos hacer este sello editorial, veíamos que era porque faltaba. Y sin embargo, parece que hemos tenido una sincronicidad muy bonita con muchas más personas que sintieron lo mismo y de pronto nos hemos visto de estar solas y de no encontrar muchos referentes a ver muchos proyectos de editoriales independientes como nosotras que también se están subiendo un poco al carro e incluso editoriales ya más grandes, grupos editoriales como, yo qué sé, Penguino o bueno, grandes grupos que también están empezando a crear pequeñas colecciones específicas de... ¡Capitalismo! Digo, que se oye. ¿Eres tú, Dios? En fin, eso, que... No sé qué está diciendo. Había más editoriales. Eso, que de pronto la cosa ha empezado a alimentarse y eso es bien, por lo menos así lo creo yo. Sí. Cristina, cuéntanos un poquito de qué es lo que te llevó a ti, primero, a dedicarte a estudiar la historia de la literatura, a empezar a escribir una tesis sobre ello, y segundo, y sobre todo, que es por lo que te conocimos muchísimos de nosotros, a llevar ese conocimiento, a difundirlo libremente para que todo el mundo conociésemos a esas señoras que se empotraban antiguamente.
Bueno, sí, yo en el mundo de la investigación pues he entrado un poco por dos ramas bastante distintas, que una es pues la más clásica, tú te metes en una carrera y ves que te gusta el mundo académico y decides pues después de esto un máster y después de esto una tesis porque es a lo que me quiero dedicar, que en mi caso fue pues literatura histórica, concretamente era victoriana. Y la otra parte, que como dice Iria, detective de bolleras, pues fue más una cosa personal que hice en un principio para mí. A mí me gusta muchísimo leer, me gusta muchísimo la historia, pero hasta que accidentalmente no cogí Orlando, de Virginia Woolf, que es un libro con una mujer queer protagonista que pasa a lo largo de varios siglos. Curiosamente, en mi mente, el concepto lesbianas y mujeres bisexuales y el concepto historia no estaban ni en el mismo plano. Rara vez se ve eso representado ahora mucho más, pero hace apenas 10 años apenas se veía en cualquier tipo de narrativa, tanto libros como películas, como cualquier cosa. Así que empecé a hacerlo pues por mí, porque tenía curiosidad de ver, porque tenía que haber, ¿no? Tiene que haber. Las lesbianas no se inventaron en el siglo XX, ¿verdad? Estoy relativamente segura. No, pero sí, tenía que haber, así que me puse a investigar. Fue mucho más lento, porque evidentemente cuando tienes una estructura de una universidad detrás y de gente que te guía, pues no es lo mismo que tener 15 años y decir, bueno, bolleras del siglo XVIII. Pero sí, poquito a poco pues fui encontrando y siempre una tira de otra y otra de otra. Y al final me encontré que había muchísimas más, no solo de las que esperaba, sino de las que incluso soñaba que podría haber. Había muchísimas la historia y de muchas formas distintas. Por supuesto, no el mismo concepto de ser lesbiana o de ser bisexual que entendemos hoy en día. Lo cual pues también me abrió mucho los ojos en cuanto a las preconcepciones que tenemos sobre la historia, que casi siempre son mentiras. Y bueno, esto quedaba pues para mí, era algo que hacía para mí. Y quedaba pues de anécdota cuando me tomaba un café con los amigos y se lo contaba. Y un día pues puse una en Twitter para una amiga y eso explotó terriblemente, muy fuerte. Y una cosa que parecía que no le interesaba a nadie, pues resulta que le interesaba a mucha gente. A 30.000 personas. A mucha gente, a mucha gente. A mí me hace mucha gracia porque un amigo común nuestro, Alfonso, de repente decía que a él le sorprendía mucho que a tanta gente le interesase lo que tú llevabas machacándoles a ellos año tras año, cada vez que quedaba y cada vez que salía la oportunidad, ¿no? Claro, porque como te he dicho, esto era una cosa para los amigos, pues tomando un café. Esto era una cosa que yo los tenía yo ya, pues hartísimos con mis bolleras. Pero incluso alguna vez que tanteé a un nivel académico de decir en la carrera o así, oye, ¿puedo tirar por este lado de investigación? Muchísima gente en academia que está ya muy asentada me decía que era mala idea. Ajá. ¿Puede ser eso que huelo homofobia? No. ¿Es this homofobia? Sí, no, pero realmente todavía hay muchísima resistencia. Aunque ahora se está poniendo de moda. ¡Capitalismo! Se está poniendo muy de moda y ahora vas a cualquier congreso, no de tema específico LGBT, ni siquiera feminista, sino a cualquier congreso de literatura inglesa, por ejemplo, y te encuentras muchísimos paneles con información de personajes o novelas queer, y lo notáis también en películas y en cine, La Favorita, el biopic de Colette, ahora sale una serie de Anne Lister, están saliendo muchísimas, se está poniendo de moda. Bueno, poniendo de moda o visibilizando. Claro, no sé. claro. Ahora renta. Ahora renta. Ahora renta. Antes no rentaba, ahora renta. Por mí que siga rentando, vaya. Por mí que siga rentando. O sea, contra más se conozca, mejor. También es muy fácil después caer en la caricatura fácil. Claro. Y en decir, pues esta mujer era bisexual en el siglo XIX. Y es como, vale, pero esto tiene muchos matices. Y ya es un poco más complicado. Siempre conviene... En todo, siempre conviene hacer tu propia investigación después, ¿no? Y comparar datos.
Claro. Iria, Selene, contadnos un poquito de cómo de repente dos chicas súper jóvenes unen sus fuerzas, deciden empezar a escribir juntas y después de muy poquitos años tienen ya 10 libros en el mercado que además se cuentan como éxitos editoriales rotundos. ¿Cómo surgió eso? Estás hablando de otras. ¿Estás hablando de otras? No, estoy hablando de vosotras. Bueno, nosotras empezamos, bueno, muchas gracias a todas las personas que habéis venido. Yo probablemente si pudiera estaría en el torneo de Just Dance, pero se ha contraprogramado y bueno, pues aquí estoy. Nosotras empezamos a escribir cada una por su lado hace ya muchísimos años, cuando las dos éramos un par de micos que no levantaban lo que estaba a mesa. Y Tampoco es que ahora nos levantemos mucho, pero no, no levantamos mucho más, ¿no? Pero bueno, aparte teníamos poca edad, menos que ahora. y la verdad es que cada uno empezó por sus propias razones. Yo porque era una cría bastante pesada a la que sus padres le tenían que leer cuentos y cuando sus padres se hartaron dijo, pues no pasa nada, me los invento yo, que os den. Y así es como yo empecé a escribir, imaginando mis propias historias. Y yo contándoselas a mi madre fingía escucharme y bueno, pues aquí hemos terminado. Ahora obligo a otras personas a escucharme. y luego Selene y yo nos conocimos en un foro en 2013, hace ya 13 añiñitos. No, 2013 no. 2006, Digo, no me salen hace las 13 cuentas. años, perdón. 2006, hace 13 años. 2006, hace 13 años. Sí, soy de letras. y cada una subía ahí sus propias historias. Nos conocimos en un foro de manga y anime y nos conocimos en la parte de fanfics. Funny fact, ninguna de nosotras escribía fanfics. Como he dicho, nosotras obligábamos a la gente a escuchar nuestras movidas, ¿no? Pues esto era un poco lo mismo. Nos colábamos en un foro de fanfics donde todo el mundo esperaba ver historias, pues no sé, de cosas ya inventadas, pero escritas por otras personas, y nosotros decíamos, no, nosotros hemos venido aquí con nuestra movida y escribíamos lo que nos apetecía. En realidad nadie en el foro escribía Es verdad. fanfics. Debe ser uno de esos lugares de internet donde todos decidimos que ¿para qué vamos a escribir fanfics? Que ya... ¿por qué no creábamos nuestros propios personajes? Y justo ahí, pues un día nos escribimos por mensaje privado y nos pedimos el contacto de la otra. De aquella existía Messenger. Muchas personas sois demasiado jóvenes para recordar Messenger. Os perdisteis una época dorada en internet, lo siento. Exactamente. Y empezamos a hablar. Y empezamos a hablar todos los días y de ahí salió una amistad. La verdad es que incluso cuando dejamos de publicar nuestras historias en aquella página web, pues nos las enseñábamos la una a la otra, se convirtió en una tradición. Y ya llevábamos mucho tiempo leyéndonos la una a la otra, cuando pues, yo empecé a escribir una historia. Iria dijo que guay, síguela. Yo le dije, no, es que no me sale. Y ella me dio la lata durante muchos días hasta que al final me cansé y le dije, pues si tantas ganas tienes, síguela tú. Y eso hizo. Y yo, como buena española, dije, ¿es esto un no hay huevos? Y entonces lo hice, porque así es como funcionamos aquí en España. Quiero decir, cuando te ponen un reto, tú dices que no, y tú te echas, ¿no? Es así como... Y yo particularmente, efectivamente, es así como funciona. Y entonces, pues yo empecé a continuar esa historia y se la volví a pasar y claro, ahí ya había hecho daño a su orgullo, ¿no? Ahora ya tenía que seguir a narices. Y fue un poco así como empezamos. Es que la gente nos toma por autoras serias y nosotras somos un cuadro en general, pero está bien. Estoy seguro que en vuestra experiencia dentro del mundo editorial, en distintos campos como son la edición, la investigación o la escritura, el hecho de ser mujeres ha llevado a que os enfrentéis a este asunto de una manera determinada o que os encontréis un número diferente de dificultades
de la que se ha podido encontrar a lo mejor otra persona, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que vosotras creéis que como mujeres se tienen dentro del mundo editorial? Empezamos, por ejemplo, por vosotras, ¿sí? Lo hacemos como antes. Di tú. Es que yo creo... ¿Tenemos dificultades? A ver, yo diría que sí, Yo- pero dificultades... sí, a ver, yo por ejemplo diría que una de las dificultades que encontramos en el mundo editorial cuando estamos especializadas en literatura feminista... Eso sí, ahí sí. Ahí Bueno, sí hay de mucha todo, ¿eh? dificultad. Porque en realidad esto es lo típico que empiezas luego a darle vuelta y dices, bueno, también ha habido alguna salidita de tonito de ¿qué dices, caballero? Sí, pero porque nos dedicamos al tipo de literatura. Yo, perdona, porque claro, de repente cuando has hecho esa pregunta me he cuestionado si realmente como editoras nos hemos encontrado... o sea, yo creo que el mundo de la literatura es un es un mundo en el que hay mucha mujer, pienso, Invisibilizada. mucha lectora, mucha autora, con lo cual en esa línea está en territorio cómodo, ¿no? En territorio de amigas, de conocido, vamos a suponer, vamos a establecer. Lo que sí que es verdad es que con respecto a nuestra línea editorial, sí es automático en según qué ambiente y en según qué persona tienes delante cuando dices somos una editorial feminista, LGTB, no sé qué, hay como que empezar a explicar, ¿no? Hay que, según con qué O que te entornos, digan, ay, es que me estoy acordando de una feria en la que estuvimos. en esa. Bueno, sí, que fue Y terrible. como que eso, nosotros explicamos nosotras nuestro proyecto. Y llegó un editor que era psicólogo. Y dijo, es que ves, vosotras, es que después no sabéis la de mujeres que me tienen que venir a mi consulta a que yo les quite las ideas que le metéis gente como vosotras. Sí, además Victoria dijo, voy a empezar un máster de género, dijo, no me lo puedo creer, ya te van a leccionar. O sea, fue como, Como ¿qué? máster de alienamiento, ¿no? Y yo, ¿quién es usted, caballero? Pero no ves que los de la derecha son expertos en inventarse másters, por eso te dijeron eso. Era esa la verdadera razón. No, pero es verdad que nosotros también, reflexionando un poco, la figura de la editora es bastante invisible. Entonces, precisamente por eso, o sea, si a lo mejor dentro del mundo mujer ya nos encontramos con un trabajo bastante invisibilizado, la figura de la editora ya es bastante inexistente en cuanto a visibilización. Entonces, a lo mejor precisamente por eso, un poco el tipo de problemas que encontramos son casi más a la hora de realizar nuestro trabajo que por el hecho de ser mujeres haciendo nuestro trabajo, porque nosotras nos montamos mucho nuestras películas, nos movemos en el entorno, pues esto, espacio seguro Espacios para seguros. nosotras y que un poco buscamos, es como rollo Twitter, sigue a quien sigue y a quien no sigue, chao. Entonces, un poco de por eso esta sensación de estar como en un lugar, en el lugar Cómodo. adecuado, ¿no? Pero es cierto que cuando llega la hora de trabajar, nos cuesta mucho encontrar aquello que queremos publicar porque primero la autora tiene que pasar muchas barreras, tanto personales como exteriores, para hacer llegar su libro a algún sitio y esa barrera muchos autores no la tienen. ¿Y eso en qué se ve? En que nuestra bandeja de manuscritos de entrada, a lo mejor de 70 correos, 60 son de hombres, que además empiezan el correo diciendo estimados señores. Como... Pero bueno, y los manuscritos que recibimos escritos por mujeres, la onda es súper... Bueno, lo siento por mandar mi libro. Y mientras que, por ejemplo, me estoy acordando de uno que era, estimados señores, tengo el honor de presentarles mi última novela que va a cambiar vuestra vida. Así que era como la propia autoconcepción del trabajo es otra movida totalmente diferente, ¿no? Entonces, ya con ese pequeño primer ejemplo te das cuenta de, bueno, de ahí para adelante, hasta que el libro llega a las manos del lector, lo que ha tenido que pasar esa persona, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un poco a lo que a nosotros nos llega a nivel profesional, ¿no? Y el tema de la línea, yo en la línea sí que es verdad que al decir feminista, LGTB, ya rápidamente es como, bueno, pues entonces no me va a interesar, ¿no? Yo no soy, no, yo no soy, con lo cual ya no
Entonces eso sí creo yo que hay mucho que hacer todavía en esa línea, en ese aspecto. Cristina, históricamente, ¿qué dificultades han tenido las mujeres para dedicarse al mundo del libro? Esto es una charla de 6 horas, ¿no? Imagino. Sí, Vale. pero bueno, resumiendo muchísimo, creo que a todo el mundo le suena esto de que muchas mujeres tuvieron que publicar con nombre de hombre, para empezar, para ser tomadas en serio siquiera. Aunque parezca mentira, ha habido épocas en las que sí que ha habido muchas mujeres publicando con su propio nombre, y más que en acceder a ese mundo, la dificultad estaba en que una vez que estuvieses allí, no te considerasen inmediatamente un producto de inferior calidad al de escritores masculinos que hacían pues más o menos lo mismo. Os comentaba yo antes y os comento ahora que generalmente cuando se piensa en un autor de grandes ventas en el siglo XIX se piensa en Charles Dickens, que es cierto, Charles Dickens vendía libros pues como churros, pero también tenía su propia revista donde los publicaba, que es un poco trampa, pero bueno. Pero hay una mujer que superaba a Dickens en ventas y en popularidad que hoy en día no la conoce nadie. O sea, ha desaparecido de nuestra memoria absolutamente. Sus libros, de los más de 100 que publicó en vida, apenas 2 o 3 se pueden encontrar hoy en día editados. Ella se llamaba Charlotte Young, por si a alguien le interesa. ¿Inglesa? Inglesa. Es cierto que ahora mismo sería difícil colocarle al público un libro de Charlotte Young porque era un libro escrito para victorianos. Era un libro de moralidad, de los malos acaban mal y los buenos acaban bien, de ay señor, ayúdame y el señor te ayuda, todas esas cosas, ¿vale? Entonces, hoy en día, pues esa clase de novela de moralidad doméstica, que se le decía algunas veces, es difícil de colocar. Pero históricamente es absolutamente fascinante. Como la gente leía, con las ganas que esperaban el siguiente libro. De hecho, hay anécdotas de que incluso había marineros que no se subían al barco hasta que no salía el libro nuevo de Charlotte Young y no se iban a la mar sin el libro de esta señora. Que es realmente un nombre que habría que recordar y estudiar, y no se estudia ni se recuerda. Y digamos, esta mecánica de que entren mujeres a un medio o a un género, inmediatamente cuando empiezan a tener éxito, el género queda vulgarizado por señores que dicen, pues este género ya no vale porque ahora es de mujeres. Ha pasado muchísimas veces. Pasó con la novela. Con la novela en plan, la novela en sí. Cuando muchísimas mujeres empezaron a tener éxito en la novela, de repente la novela ya no era un medio serio. Ahora el medio serio era el ensayo. Porque la literatura, si la hacen muchas mujeres, pues la hace cualquiera, la novela. La novela gótica, ya hablando de géneros, la novela de sensación, todo esto que empezó con muchas veces autores masculinos, el primer autor que se conoce de novela de sensación, que es esta novela victoriana de tu tío llega y te envenena porque te quiere meter en un loquero y tú te escapas por la ventana, eso es la novela de sensación. Que el primer autor realmente reconocido de novela de sensación es Wilkie Collins, que hoy en día pues, sí que se le estudia. Rápidamente la novela de sensación se convirtió en un género femenino porque sobre todo tenía lectoras y muchas mujeres empezaron a escribirla. Y en cuanto esto empezó a generalizarse, enseguida la novela de sensación era como, esto no vale para nada, esto es literatura para fregar el suelo, básicamente. Y históricamente se repite muchísimo este patrón de que emerge un género, emerge un medio y en cuanto se empieza a dirigir un poco más hacia un público femenino o se empieza a generalizar una cantidad grande de autoras, pues pierde muchísimo prestigio de golpe, porque ya es para mujeres, ya la etiquetita ya es para mujeres y ya no es literatura universal, que es pues la de hombres, supongo, por esa regla de 3. Es que me hace mucha gracia que estemos hablando de históricamente, pero literalmente es lo que pasa ahora mismo en el panorama actual literario con la literatura juvenil y la literatura romántica. Contadnos un poquito cómo es vuestra experiencia como autoras de literatura juvenil. Pues mira, se pueden unir
un poco dos de los conceptos que han hablado tanto nuestras compañeras de Amor de Madre como Cristina, porque básicamente hay dos factores comunes, y es la literatura juvenil ahora mismo es una literatura en la que es de los pocas etiquetas en las que hay más mujeres escribiendo que hombres. Junto con la literatura romántica, donde las mujeres son inmensamente muchísimo más... Perdón, esta vez que estaba haciendo un apunte, no era para que Iria me pasara el micrófono. Decía que en realidad los géneros donde escriben más las mujeres no solo son juvenil y romántica. El grueso de autoras en misterio, en novela thriller, supera por una larga mayoría al de autores. El problema es que los autores, son, como siempre, son los más promocionados y son los que ocupan las mesas de grandes ventas. Sí, de hecho hay muchísima percepción de que las mujeres no escriben novela negra, cuando en realidad, pues... La mayoría. Bueno, en general, que las mujeres no escriben, cuando en realidad... Tal. Pero algo que comentaba, creo que ha sido tú, Victoria, es esa apariencia de terreno seguro, y nosotras siempre decimos que Selene y yo quizá no seamos las que parece que vayan a, digamos, combatir más, porque nos dedicamos a la fantasía, pero en la literatura juvenil, es decir, bueno, estamos amparadas por un montón de compañeras y hay muchísimo apoyo entre nosotras y tenemos verdaderas amistades en el sector. También hay muchísima, sí que es verdad que el sector editorial tiene una gran presencia femenina. El otro día salían datos del Observatorio del Libro en el que se decía que en nómina eran las mujeres un 54%. Claro, en nómina hay una trampa, porque es que correctoras, traductoras, todo tipo de mujeres trabajadoras para el sector editorial muchas veces no están en nómina, son autónomas. Pero somos una gran mayoría de mujeres las que trabajamos en el sector editorial. Entonces sí, eso te da la apariencia de familiaridad, compañerismo, tal, y en literatura juvenil sí que hay mucha mujer. Y, de nuevo, lo que tú comentabas, eso ha hecho que la literatura juvenil esté absolutamente desprestigiada y además siempre parece que es una etiqueta menor, o sea, un tipo de literatura menor. Pero se vende muchísimo. Pero es Sí, la que más pero vende. a nadie le importa lo que se venda porque no, es que es para niños, no tiene ningún sentimiento político, ningún compromiso social, ningún para tal. niñas. Sí, y es como... De hecho, si me dejas un segundo, de hecho, el que venda más muchas veces juega en tu contra porque te dicen, no, esto es literatura barata para masas. Sí, o sea que muchas veces eso incluso juega... Es peor. Entonces, bueno, están esos dos argumentos y son dos argumentos que en realidad van a la contra. Porque, o sea, quiero decir, parece eso, que bien que haya mucha mujer. Sí, pero luego veamos las listas de más vendidos. Veamos quiénes son las novelas premiadas. Los hombres, siempre. ¿Quiénes son los que más promoción reciben? Los hombres. O sea, ¿perdón? Los más traducidos. Además, hombres. es que yo tengo la sensación, perdona Iria, de que mientras que la mayoría de las mujeres leen autores y autoras, la mayoría de los hombres leen solo autores. Sí. Es una sensación Claro, que yo tengo, yo no tengo datos, el pero tema es una de sensación que tengo. qué leemos es un poco incluso más complicado. Empieza precisamente en lo que ha comentado Victoria de cómo llegan, de los manuscritos que llegan a la editorial. ¿Vale? ¿Por qué llegan tan...? Es que es una cuestión educacional, ¿vale? No podemos analizar el sector editorial al margen del imaginario cultural y socioeconómico patriarcal. ¿Por qué las mujeres envían menos manuscritos que los hombres? Porque nos han enseñado a nuestra autoexigencia, disculpad, al límite. Estos géneros no son para ti. Por lo tanto, fantasía, ciencia ficción, terror, no los vas a escribir en un principio. Tú vas a escribir lo que se supone que has visto que las mujeres pueden hacer.
es, claro, el síndrome del impostor es autoexigencia, lo que comentaba. La mera presencia de mujeres en librerías es menor. No tiene sentido en tanto a incluso cómo estudiamos. La presencia de mujeres en carreras de letras es muchísimo mayor, algo que también viene dado por... No, es que las mujeres no se dedican a las ciencias. Sin embargo, las mujeres que llegan a carreras, a culminar carreras, y ya no solo, sino que llegan a altos puestos de trabajo, o pues eso, llegan a las publicaciones, etcétera, son muchísimo menores de la gente que estudia para ello o que trabaja para ello muchísimo. Pero es por una cuestión de que hay un gran entramado que te lleva a por qué nosotras nos presentamos menos a concursos o por qué no es tan sencillo, digamos. ¿Por qué la gente lee menos mujeres? Porque llegan menos mujeres a las librerías. ¿Porque las mujeres no escribamos? No. Porque, uno, no solo hay boicot por parte del sector, sino que, boicot consciente, me refiero, sino que hay muchísimo autoboicot inconsciente. Yo esto no lo voy a, hacer, porque ¿cómo voy a hacer yo esto? Quería comentar una cosa. Pienso que también pasa que las mujeres nos sentimos representadas en lo masculino. Me explico. Lo que comentábamos del fruto prohibido, ¿no? En la figura del pensador de Rodin, tú te ves, si tú eres una mujer y ves esa figura del pensador de Rodin, te ves representada pensando. Y quizá esto no pasa en un hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, cuando me enfrento a un libro escrito por un hombre, yo me siento representada. Mientras que los hombres, eso a lo mejor no les pasa. Si es una... Porque no estamos acostumbrados. Claro. ¿Por qué? Pues porque llevamos muchísimos años con esa estructura. Entonces, al final, eso poco a poco tendremos... ¿Cuándo se supera la barrera? Cuando a lo mejor es una autora de género que ya ha superado un nivel de expansión su literatura y dice, ostras, a esta mujer me la voy a leer yo, ¿no? Porque, aunque sea un tío, porque sé que es una novela negra magnífica o porque sé que es Joyce Carol Oates, que es, no sé, la pera, ¿no? Es una tía que escribe estupendamente bien. Pero es verdad que para los hombres para lo masculino acceder a una literatura escrita por mujeres, parece como que hay una barrera de entrada que en el caso de las mujeres eso no nos pasa, lo cual es en este caso, ole porque nos pase esto bueno, Pero es por el concepto de universalidad que comentábamos antes. Es decir, ellos parece que no pueden identificarnos como sujetos iguales. Claro. Es decir, es que en el momento en el que una mujer escribe, solo escribe de lo que siente una mujer. disculpa, que es que no sentimos lo mismo. Entonces, y ya no solo eso, sino que incluso se adhieren argumentos de, es que las mujeres tienen un estilo más emocional, o es que las mujeres escriben de tal manera, o tocan X temas, y ya está, y yo por eso ya no puedo tal. Son generalizaciones estúpidas, porque una mujer puede escribir desde una perspectiva emocional, igual que un hombre puede escribir desde una perspectiva emocional, o puede no hacerlo. Claro. Y en cualquier caso, que los temas que trate no es por ser hombre o mujer. O sea, quiero decir, empatizar con ellos. Si un hombre escribe sobre cómo le molesta cómo saben las patatas de Galicia, y una mujer escribe cómo le molesta cómo saben las patatas de Galicia, ¿por qué puedes empatizar con lo que dice el hombre y no con lo que dice la mujer si están diciendo exactamente lo mismo? ¿No? Bueno, pero este es un problema que además ahora se está viendo muchísimo en otros tipos de narrativa, y creo que la más clara y la más evidente es la narrativa del videojuego. ¿Vale? Ahora hay mucho problema porque la gente piensa que un videojuego con una protagonista femenina no vende, o no vende igual que un videojuego con un protagonista masculino. ¿Qué pasa? Que yo he jugado un montón de juegos con protagonista masculino
y por esta universalidad de que no he tenido más opción que identificarme con muchísimos protagonistas masculinos a la hora de jugar, aunque no me representen como mujer, pues lo puedo jugar. Pero en el momento en el que una persona que está acostumbrada a que todo lo que ve es un reflejo de sí mismo, cuando le pones algo distinto a un jugador, cuando le pones una protagonista mujer, si no es para él, o sea, si no es una figura sexualizada, que no es una representación, que es también para él, pues enseguida hay un rechazo, enseguida hay es que me saca del juego. El último Assassin's Creed, que tienes la oportunidad de jugar con hombre o con mujer, innumerables personas diciendo, es que he empezado a jugar con el personaje femenino, pero es que me saca de la trama. Te saca de la trama, es la misma trama, con los mismos diálogos, con las mismas escenas de acción, es todo igual, pero juegas con una mujer y te saca de la trama. Yo creo que eso está muy relacionado con la heteronormatividad, en el sentido de que las personas LGBT hemos crecido en un mundo en el que hemos leído libros, hemos visto películas en el que nos hemos tenido que representar o que sentir identificados con las personas protagonistas, aunque siempre fueran heteros. Y entonces para nosotros es fácil porque estamos acostumbrados, pero a muchas personas heterosexuales no se sienten capaces de meterse en el papel de una persona famosa bisexual. Cuota LGBT, ¿no? La famosa cuota. Si ya hay 2 o 3 personas LGBT en una serie, pues que ya hay muchos. Y es como, bueno... No, o el mero concepto de que la simple aparición de personajes LGBT ya convierte a esos personajes en un panfleto político. O sea, discúlpame, es simplemente reflejo de una diversidad que es real, actual, y que es que yo veo más personas LGBT que heteros en mi vida, lo siento, ¿sabes? O sea, quiero decir... entonces, es este sentido también de que parece que el mero hecho de poner una mujer protagonista o las mujeres escribiendo, etcétera, tiene que ser político. Y sí, evidentemente lo personal es político y hay una parte política en ir contra lo normativo y contra lo establecido, y etcétera, por supuesto. Pero deberíamos ver más allá. O sea, quiero decir, el hecho de que una historia esté protagonizada por una pareja heterosexual no tiene nada de propaganda, porque el hecho de que sea una pareja homosexual, sí, o porque el hecho de que haya un personaje trans, sí, no, son realidades diversas que tienen que representarse y que tienen que verse, porque lo que no se ve no existe. O sea, si yo con 16 años hubiera tenido un personaje bisexual en los libros que me flipaban, yo a los 16 años habría dicho, muchísimo antes de los 16, habría dicho, espera, que es que me mola mi mejor amiga por esto, vale, no pasa nada, guay, seguimos. Y no habría tenido ni autodesprecio, ni... Es una cuestión de buscar referentes y de ser conscientes de cómo es la realidad. Es que ya no es ni siquiera... Es que no habría ni que hacer un puñetero esfuerzo consciente. Es que es cuestión de mirar a tu alrededor. Es que si pregunto cuántos heteros hay aquí, levantan 3 la mano. O sea, quiero decir... No lo sabemos, no lo sabemos. Bueno, si hay muchos lectores nuestros, 3. O sea, quiero decir... entonces, a eso me refiero, que es cuestión de ¿quieres mirar a tu alrededor? Sí, no. Pues ya está. Ya no, rara vez se habla de que la elección de solo poner hombres o solo poner parejas heterosexuales también es político. Pero es política invisible. Me pasaría la tarde hablando con vosotras. Iba a decir que cuando parece que algo no tiene ideología es porque está siguiendo la ideología predominante. Y la normativa y lo que... Eso sí que es políticamente correcto. Cuando tú haces que no existan las mujeres en tu narrativa, cuando no existe el colectivo LGBT, cuando no existen las personas racializadas, eso es políticamente correcto, porque es lo que realmente apoya el sistema, no lo contrario. Pues yo creo que con esta frase y con esta idea nos hemos quedado un poco todos en hype, y creo que es el momento de daros a vosotros la oportunidad de hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que queráis preguntar a las componentes de esta mesa. Tenemos por aquí un micrófono y, si os parece, vais levantando la mano y os vamos pasando el micro. A ver, manitas arriba, a la de una, no os veo bien. ¿Sí?
Perdona. Es que de este ojo no veo bien. Bueno, antes de nada, daros las gracias por esta charla, porque la verdad es la primera ocasión que tengo de venir a un evento así y me anima mucho a las pilas para estar sola en este mundo. Entonces, sería... ¿Se oye? Sí. La pregunta sería, ¿qué consejo le daríais a una persona que está terminando su primer libro y que está intentando incluir personajes que reúnan la diversidad de todo de lo que hemos estado hablando, de personas bisexuales, heterosexuales, homosexuales, todo, y que no esté politizado? Que no esté politizado. Quiero decir, que no se tome como que lo estás haciendo por el hecho de que hoy está de moda, como hemos estado hablando, en el sentido en el que, como ahora se vende ese tipo, bueno, se está empezando a vender o se está empezando a consumir más que antes, no se tome porque alguien va por ese camino. Que te has subido al carro. Exactamente. Vale. Varias cosas. Primera, el fascismo siempre va a decir, y lo digo así, con todas las palabras, el fascismo siempre va a decir que esto es lobby, interés, que politizamos, que es que no sé qué, es que no sé cuánto. Las personas a las que este discurso no les interesa, el discurso de simplemente representarnos, ser visibles, aparecer en la cultura y en el imaginario, no le interesa a una parte de la población. Esto es así. Y no le interesa al sistema que quiere mantenerse como se ha mantenido toda su vida. Entonces, muchas veces, cuando te acusen de es que politizas, mira, ¿has visto el periódico hoy? No, hoy no. Pues hoy el periódico, el ABC, ¿era? No lo sé. Bueno, el ABC no sería sorprendente, el ABC. Decía, la huelga feminista politizada por las feministas radicales. Eso es que les pica, ¿vale? Sí. Lo que conseguimos ayer. Que, por cierto, todas, ¡bravo! Entonces, otra cosa. Asumir que, como decía antes, lo personal es político. Tú estás haciendo un ejercicio político al poner esa representación. Y es un ejercicio político que mientras sea consciente y mientras sea positivo, no tienes por qué tener miedo de asumir. Selene y yo no tememos decir que sí, que nuestros libros evidentemente tienen un componente político. Y que va además con nuestra realidad y con nuestra manera de ver la literatura y la manera de crear. Y tenemos que pensar también... digo yo, oigo una voz, no sé si soy yo solo. Es el heteropatriarca. ¿Veis cómo les pica que empiezan a hablar por detrás? ¿Qué estaba diciendo? Eso, que no tenemos por qué tener miedo de decir, sí, esto es una decisión política consciente, porque es necesario hacer política y sobre todo tenemos que asumir que toda cultura es política, en una manera u otra. Si no parece política, es lo que he dicho, porque realmente está simplemente subrayando lo que ya existe. En fin, está manteniendo las bases. Entonces, no tengas miedo de que te digan, has politizado. Pues sí, y vale. Y lo siguiente, que si tú perteneces al colectivo, evidentemente ya lo vas a hacer desde un respeto, porque si estás haciéndolo porque realmente quieres que esto sea diferente, ya lo vas a hacer con cuidado, con respeto, siendo consciente de lo que dices y de lo que no dices. Entonces, más allá de eso, decía Cristina, personajes redondos, etcétera, sí. Al final es tan sencillo como que tú te escribas lo que quieres escribir, siendo consciente de que además eso va a llegar a un número de personas que lo necesitan, que necesitan leerlo. Cuando, no sé si las chicas de Amor de Madre, cuando vosotras hacéis este tipo de editorial, sois conscientes de que vuestro público no es generalista, es un público que está deseoso de
por fin tener historias que les representen, ¿no? Sí. Y que hablen de ellos. Entonces, en ese sentido, crea de manera comprometida y además, infórmate todo lo que puedas. Yo además, soy muy de lectores de sensibilidad. Para mí no me parecen, no sé si se sabe por aquí lo que es el lector de sensibilidad. Un lector de sensibilidad es básicamente un lector que se preocupa de cómo están representados ciertos colectivos en tu obra de ficción. Entonces, por ejemplo, para El orgullo del dragón, Selene y yo tuvimos un lector de sensibilidad racializado, porque nosotras somos mujeres blancas y la perspectiva de alguien racializado no la podemos tener de manera personal. Entonces, que alguien nos apoye en eso es positivo. Yo sí te quería contestar una cosa, si no te importa. Nosotras, como editorial, lo que nos interesa es que los personajes no sean solo una cosa. Quiero decir, que el hecho de a quien yo quiera no me determina, no me define. Es un aspecto de mi vida. Eso es, por ejemplo, lo que nosotras como editorial buscamos. Es decir, que yo me sienta representada y me sienta reflejada cuando lea, pero no porque se refleja un aspecto de mi vida, que es el nombre de la persona o el sexo de la persona a la que quiero, ¿no? O que si soy una persona de una religión tengo que responder a un criterio social con respecto a lo que es mi religión, estereotipado, ¿sabes? Eso es lo que yo creo que vale la pena luchar por eso, localizar ese tipo de personaje que no responda al tópico, pienso yo. Sí, sí. Bueno, pues yo Pues creo muchas que gracias. ya no nos da tiempo, por desgracia, de añadir nada más. Os quiero dar las gracias personalmente. Había otra pregunta, pero Es que se ha quedado, nos echan. no hay tiempo. Lo siento. Bueno. Lo siento. Después, si queréis, os acercáis y habláis con la persona. Os doy las gracias a vosotras por haber venido y por estos consejos tan interesantes y por esta experiencia tan interesante. Os doy las gracias a todos vosotros también por haber venido, porque sabemos que había muchas cosas que hacer esta tarde. Esperamos todos que la FRICCON siga con esta línea de seguir haciendo cosas diversas y en las que se sigan preocupando de todo el público que pueda asistir aquí. Muchísimas gracias y nos vemos el año que viene.